Bienvenidos a Esquina Común, un podcast para observar y cuestionar los desafíos del mundo actual a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Un tema mucho menos anticuado de lo que piensas. Para que puedas actuar desde tu propia esquina. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Esquina Común, que traemos un tema súper interesante, ¿eh? Hola Mariana. Hola Coco, ¿qué tal? ¿Cómo- ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Tú? Muy bien, emocionada por este episodio. Sí, bueno, hoy vamos a hablar de el medio ambiente y de ecología integral, que es un tema que, como saben, a Mariana le fascina y es parte también de lo que ella trabaja. Y es en este espacio de podcast que estamos haciendo o de episodios que estamos haciendo para compartir un poco más sobre nuestro trabajo, pero desde la perspectiva de diferentes temas de la doctrina social, ¿no? Entonces hicimos el trabajo. En el episodio pasado hablamos sobre la comunidad internacional y ahora queremos hablar un poco más sobre ecología integral, que es un concepto clave de la doctrina social de la Iglesia, que no solamente nos invita a cuidar de la casa común desde lo ambiental, sino también desde lo social, desde lo económico y lo espiritual. Por eso es que es integral, ¿no? Y bueno, queremos aterrizar un poco este tema desde las experiencias concretas que Mariana ha tenido en temas de sustentabilidad y tocar un poco también lo que los diferentes papas bueno, han dicho sobre la ecología integral, porque o sea, obviamente el Papa Francisco fue uno, o sea, de los que más tocó este tema con su encíclica Laudato Si, y luego las exhortaciones que tuvo sobre la Amazonía, etcétera. Pero previo a él ya ha habido otros papas que también tocaron el tema de la necesidad de cuidar el medio ambiente. Juan Pablo II en Centesimus Annus, Benedicto XVI en Caritas in Veritae, Pablo VI, bueno, y en fin, ¿no? O sea, ya estaba, ya era un tema importante para la iglesia desde hace muchos años y obviamente el Papa Francisco vino a fortalecerlo. Entonces, bueno, si quieres, no sé, creo que igual, o sea, a mí me gustaría saber primero, como una a medida de introducción, cómo es que tú te metes en este tema tan, o sea, y que no solamente te metes en trabajar en esto, pero también como desde una perspectiva pues desde tu fe, ¿no? Pero bueno, adelante. Sí, bueno, la verdad es que muy buena introducción porque ahora también, o sea, podemos ir como explicando diferentes conceptos, pero es verdad que sobre todo con lo que decías ahora de que fuimos contando también el trabajo, después hablamos un poco más de tu trabajo, tu experiencia y ahora la mía, yo, es verdad que este tema... Em, a ver, yo estudié ingeniería civil en la universidad y es verdad que ya la ingeniería, en esta ingeniería se enfoca mucho como en la transformación urbana, ¿no? Y de las cosas y de la creación, no solamente la estructura de un edificio, sino de la transformación. Y a mí me encanta eso, o sea, como dentro del entorno, ¿no? O sea, de los espacios y del entorno. Y yo me di cuenta, terminando la universidad, de hecho, que no nos habían hablado de, o sea, sí tuve una materia de ingeniería ambiental, que la verdad es que no me acuerdo ni nada de lo que hice en esa, en esa materia, pero como que nos hablaron muy poco del impacto ambiental de todo lo que hacemos. O sea, nos hablaron muchísimo del concreto y de las estructuras, pero después como del impacto. Y cuando yo, mi primer trabajo, porque al final pues llegué a ese primer trabajo, fue en una empresa de petróleo y de energía y de gas en Venezuela. Entonces, claro, yo empecé como en la parte de gestión de proyectos, como en la parte más de control de costes y de contratos, pero bueno, que al final los proyectos eran estaciones de petróleo en Venezuela.
y era súper Ok. interesante, pero ahí ya yo me fui dando como del impacto en el medio ambiente. Además que antes mi trabajo final de la carrera sí fue como en un tipo que de hecho ya después trabajé en eso, que es, y ahora lo puedo contar un poco más también, pero son como certificaciones que existen para edificios en este tema, o sea, certificaciones medioambientales, que al final lo que hacen es como establecer unos estándares y unos parámetros para hacer, en este caso, los edificios y los espacios más sostenibles. Eso se traduce en muchas cosas que después igual puedo contarlo más, pero, o sea, ya yo venía como que con toda esta idea. Y mientras estaba en este trabajo, en la empresa de petróleo, de ingeniería en el sector de petróleo, empecé a hacer un curso online. En ese momento estaba como de moda Coursera y otras plataformas de cursos online. Wow. Sí, este era un curso que se llamaba La Era del Desarrollo Sostenible. Ujú. Y era con un economista que se llama Jeffrey Sachs, que a lo mejor es conocido para muchos, espero, pero este señor era asesor de la ONU en ese momento y de Ban Ki-moon y hablaba muchísimo del desarrollo sostenible. Entonces, yo por alguna razón, ya habiendo como hecho el trabajo final de la carrera en un poco estos temas, ya había como investigado un poco, pero como que quería seguir como formándome en esto. Em, y en ese curso online, o sea, yo de verdad le debo mi interés por la sostenibilidad y todo lo que ha pasado desde entonces a ese curso online. Porque ahí fue donde descubrí el concepto del desarrollo sostenible, que ya lo voy a decir, y como tomó, fue un punto clave de decir, ok, yo en esa empresa estuve un año y pico porque ya después de ahí me vine para España, pero fue decir, ok, yo como ingeniera y como, o sea, futura desarrolladora de proyectos y, o sea, sin saber después bien cómo lo iba a aplicar, o sea, como que Sí. veía que faltaba muchísimo este, o sea, esta pata de la ingeniería en los proyectos, ¿no? Entonces, ahí fue que en el tiempo decidí, o sea, ya en ese, a lo largo de ese año, decidí hacer una maestría eh, por otras razones también, pues ya era fuera de Venezuela. En Venezuela no había tampoco ninguna oferta académica de este tema. Incluso en España y en Europa, porque si busqué en varios lugares, habían muy pocas. Y esto fue hace un poquito más de 10 años, o sea, apenas 10 años. O sea, lo que ha avanzado este tema en los últimos 10 años es una locura. Claro. Entonces, claro, ya ahí fue encontrar el máster que encontré, que era de eficiencia energética, ni siquiera como en tema medioambiental o de sostenibilidad en concreto. Y la eficiencia energética en ese caso era aplicada al transporte, a la industria y a la edificación. Entonces, la parte de la edificación encajaba en mi formación, pero después también me daba como una percepción más amplia de otras áreas, como era el transporte y la industria, que al final es muy aplicado pues a los ingenieros de producción, industriales, etcétera. ¿Y qué es, eficiencia energética? Es que, o sea, Es encontrar la manera. hacer, claro, eficiencia energética, perdón, es hacer más eficiente, o sea, las energías y las formas de... Entonces, claro, ahí lo que nos enseñaron sobre todo es a calcular, o sea, había muchísimas personas que habían estudiado ingeniería de la energía, que yo ni siquiera sabía que eso existía, pero es otras formas de energía o nuevas Claro. formas de energía. Obviamente ahí entran, por ejemplo, en las energías renovables. Ok. Pero bueno, cómo calcular y cómo hacer también como los procesos más eficientes dentro de una cadena de, bueno, sí, de un análisis de ciclo de vida, etcétera. Pero bueno, que volviendo al tema del desarrollo sostenible, que yo creo que esto es clave, el concepto como tal de desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades como del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Y este concepto salió por primera vez en el informe de Brundtland en el 87, pero lo que decías antes también, el tema de la sostenibilidad, bueno, ahora el concepto de la sostenibilidad es más reciente, pero el tema del medio ambiente también en la iglesia no es nuevo, o sea, no es algo
que surgió solo con el Papa Francisco y la Laudato Si, aunque la Laudato Si sí ha sido la encíclica que mayor impacto ha tenido en la opinión pública, eso sin duda. Em, pero, por ejemplo, ya en los 60 Pablo VI hablaba de la urgencia y la necesidad de un cambio en el comportamiento de la humanidad. Juan Pablo II hablaba también de que no percibamos otros significados del medio ambiente, o sea, solo del ambiente natural, sino también de aquellos que sirven para los fines de un uso inmediato, o sea, como realmente no ver el medio ambiente simplemente como algo que nos funciona para el momento, ¿no? Em, y bueno, Benedicto XVI también habló mucho de la degradación de la naturaleza y todo el impacto. Y esto, de hecho, o sea, si vamos un poquito más atrás y todo, en los años 50 ya había también como muchos activistas climáticos eh, que hablaban como del impacto de la actividad humana en el planeta, en el medio ambiente. Y Desde la iglesia claro, diciéndolo. fuera, o sea, ni siquiera de la Para la iglesia, o sea, iglesia. digo como históricamente. O sea, no es algo nuevo como el concepto ni de cambio climático ni el por qué nos enfocamos ahora en el medio ambiente. Ah, ya. Y nada más para aclarar, porque hablabas mucho de sostenibilidad y después cambiaste un poco al concepto de desarrollo sostenible, solo para estar en la misma página. ¿Esto es lo mismo o no? O sea, sí, porque la sostenibilidad tiene como esas tres patas. O sea, el desarrollo sostenible fue como el primer concepto que Ujú. salió en este informe de Brundtland en el 87. Pero la sostenibilidad tiene el mismo contexto del desarrollo sostenible, entonces sí podemos decir que la sostenibilidad o sea, se basa en lo mismo que se basa el desarrollo sostenible, que es la economía, el medio ambiente y lo social y las personas. O sea, son como esas tres patas del desarrollo sostenible que se mencionó en ese informe en el 87 y la sostenibilidad que hablamos hoy en día. Incluso ahora, o sea, ahora digo, en los últimos 2, 3 años, hay un concepto todavía como más nuevo y muy común que es el ESG, en inglés, Environmental, Social y Governance, pero también en español es ambiental, social y gubernamental, que al final es un poco como esas sinergias, ¿no? Pero la sostenibilidad o la sustentabilidad, porque también aquí hay un tema de Europa y Latinoamérica, o sea, Ok. es lo mismo, es esas sinergias entre lo medioambiental, lo social y lo económico. O sea, es Ok. hacer que las cosas perduren en el tiempo de una manera que respete a las personas y el medio ambiente. O sea, como esa responsabilidad común. Ya, y el desarrollo sostenible, o sea, entonces lo que decías era, porque, a ver, que yo de entrada he escuchado estos términos, no estoy muy metida en ninguno de estos, entonces también es un poco a veces nuevo para mí, pero el desarrollo sostenible, o sea, que me llama la atención que hablamos de cómo podemos desarrollarnos como humanos en el presente, o sea, cómo satisfacer las necesidades del presente sin comprometer al futuro, ¿no? Lo Sí. que más. Pero entonces, ¿qué pasaba antes? O sea, ¿cuál era la alternativa? Se satisfacían las necesidades del presente comprometiendo el futuro, pero ¿por qué? O sea, ¿en qué momento como humanos nos fuimos a ese lugar, ¿no? Sí, o sea, yo creo que porque también, y hemos hablado muchísimo de la época de la industrialización, o sea, con la Rerum Novarum y con todo, pero es verdad que con la industrialización, o sea, ya en cuanto al medio ambiente, la casa común, la creación, el planeta, ya no se veía como un todo para cuidar, o sea, era como un lugar donde se sacan recursos y ya está, como para aumentar nuestro propio beneficio, ¿no? Entonces, con esa idea, porque es verdad que en todo el siglo XX lo que se hizo fue un crecimiento absurdo de producción en la industria, o sea, y por ponerlo como ejemplo, el producto del plástico en sí mismo, o sea, Mm. tuvo una aceleración y una superproducción en el siglo XX absurdo, que obviamente a raíz de eso hubo mucho crecimiento económico, pero también mucha contaminación. Y hoy en día todavía estamos viendo
obviamente las consecuencias de todo eso, ¿no? Entonces, en todo el siglo XX, por toda la industrialización, la globalización también, o sea, hubo un crecimiento absurdo, pues de los recursos, pero como para el propio beneficio, ¿no? Entonces, si el desarrollo sostenible es cuidar ese presente para asegurar como o cuidar de las generaciones futuras, o sea, hoy en día todavía, pues vemos eso en cuanto al consumismo, al capitalismo, o sea, a todos estos conceptos, ¿no? Entonces, la sostenibilidad, ya ahora un concepto como más común hoy en día, o sea, sigue buscando ese desarrollo sostenible, ¿no? O sea, porque al final es ese desarrollo que se sostenga con estas tres patas que decía, ¿no? Y Mm. también una cosa importante en cuanto a conceptos, porque es verdad que, o sea, al final también, o sea, el medio ambiente es todo el espacio natural, ¿no? O sea, lo que nos rodea, pero también el artificial, porque entonces las personas, o sea, y por ejemplo los ingenieros que construyen, o sea, también estás creando algo en el medio ambiente, en el ambiente, ¿no? Em, y hay una interacción entre las personas, los seres vivos, que influyen en ese desarrollo y en esa interacción, porque al final es la interacción. Y ahí pues también está el aire, el agua, las plantas, los animales, todo, y las personas, ¿no? Entonces en esa interacción entra también el concepto del cambio climático, que se refiere a esos cambios en el largo plazo, que aquí puede ser de las temperaturas, o sea, pueden ser cambios naturales, que evidentemente de la capa de ozono, o sea, valores de climatológicos y de o sea, biológicos también, pero también ahí influye las actividades humanas. Entonces, a raíz de estas actividades humanas en este último siglo y pico, es donde se están dando estos cambios como muy evidentes y muy drásticos que antes no se veían tan drásticos. Sí, Entonces, o que se ve la mano humana, ¿no? claro, o sea, pero es verdad que, o sea, en la historia del mundo está, o sea, las personas estamos en el mundo, ¿no? O sea, en la Claro. creación. Entonces, pero en el último siglo, el cambio, o sea, es como si viésemos una gráfica. Ha sido absurdo el crecimiento de esos cambios que han impactado en el ámbito natural, en el medio ambiente. Que ha Entonces, sido producto de esta claro, visión de la actividad humana. de la visión, pero como extractiva de las cosas, ¿no? Exacto, exacto. Entonces ahí, a su vez, que a lo mejor ya por el tema de los conceptos, y si quieres seguimos avanzando, Sí, pero, em, o sea, cuando hablamos de la ecología integral, la iglesia, y es verdad que por lo menos en el compendio de la doctrina social de la iglesia está como el tema de medio ambiente, pero es verdad que también ya lo explicamos en nuestro primer episodio, pueden ir a escuchar nuestro primer episodio, que no lo haya escuchado, el compendio, como, tal cual como lo conocemos hoy, fue escrito en el 2000. Entonces en el 2000, que fue hace 25 años, todavía este concepto de ecología integral no estaba como adoptado por la iglesia. Em, aunque hay un capítulo de ecología en el pero se compendio. llama medio ambiente. Estoy Se tratando, llama medio ambiente, se es llama medio verdad. ambiente, por eso, o sea, como que estoy diferenciando los términos. Tienes Entonces, toda en la ese momento, la iglesia obviamente dice, es importante este tema, pero lo llamamos medio ambiente, o sea, hasta ahí. Y de hecho, es uno de los capítulos más cortitos. sí, Cuando nosotros hemos hablado de el magisterio social de la iglesia, sí. entra, o sea, en este tema de la casa común, del medio ambiente, de la ecología integral, entra todo lo que a partir también o sea, no solamente lo que ya estaba incluido en el compendio, sino todo lo que también Benedicto XVI ha hablado, o sea, en el magisterio social, ¿no? Y evidentemente lo que el Papa Francisco hace 10 años habló de la Laudato Si porque justo, además, eh, estamos justo este año celebrando los 10 años de la encíclica Laudato Si, que salió en el 2015. Y de hecho ahora, desde el 1 de septiembre, o sea, todo septiembre hasta el 4 de octubre, que es el día de San Francisco de Asís, se celebra el tiempo de la creación, que esto es algo que también dentro de la iglesia se promueve como el cuidado de la creación, sobre todo en este mes, porque fue como
el aniversario de la Laudato Si, o sea, justo se celebra como el lanzamiento de la Laudato Si y antes de la fiesta de San Francisco de Asís, que es el máximo ejemplo del cuidado de la naturaleza y la casa común. Eh, Ok, y una cosa más, perdón, el ecologismo, que es diferente a la ecología integral, del que tanto se escucha hoy en día y el que tanto se habla, a su vez no es lo mismo que la sostenibilidad ni que el cuidado de la casa común, porque al final el ecologismo es un movimiento sociopolítico que se preocupa por la naturaleza, pero la mayor diferencia o la principal diferencia del ecologismo con la ecología integral es la persona. O sea, la ecología integral es una ciencia que integra todo. O sea, y ahí es donde se estudia la relación entre los diferentes seres vivos y las personas entre sí y su entorno. Entonces es una mirada mucho más integradora. Y eso es lo que la iglesia, con su doctrina social, eh, defiende y promueve. O sea, es la mirada integradora a todo, a toda la creación. Y ahí el Papa Francisco lo llama nuestra casa común. ok. Y bueno, entiendo, o sea, bueno, creo que ahí no terminaste, pero ahora si quieres terminas un poco la historia de tu trayectoria, pero mi pregunta aquí va justo ligada a esto, ¿no? O sea, ahora que hablas de todos estos conceptos, de toda esta visión integral que tiene la iglesia, que has aprendido a lo largo de tu trayectoria paralela, ¿no? Porque has tenido una trayectoria profesional, Mm. puramente profesional en este tema, dentro de tu trabajo, que igual ahorita tocas este tema, que es, tú trabajas en proyectos de sustentabilidad, pero también estás muy metida en Economía de Francisco, Laudato Si, todo lo que tiene que ver con la iglesia y ecología integral y medio ambiente. Entonces, o sea, igual y como cuenta un poco de tu trayectoria en estas dos, que son similares, pero que van un poco de manera paralela, y cuáles son las diferencias principales que ves entre todo este ambiente o sea, medioambiental, de sustentabilidad, sacando la visión cristiana social, el pensamiento social cristiano, porque claramente trabajas en una empresa donde que no es, pues, no está fundada en eso, y, y en la otra parte, ¿no? O sea, como que cuáles son, cómo ves esas dos, paralelismos, no sé si me explico. Sí, no, totalmente. Bueno, tienes razón que no me quedé a la mitad contando todo esto, pero ya cuando decidí estudiar esto en España, em, de hecho, fue el 2015 y yo veo súper providencial todo, porque fue el año en que me vine a España, empecé mi maestría, salió la Laudato Si, fue la COP 15, la conferencia de París sobre el medio ambiente. En esa conferencia, en esa COP 21 se acordó, o sea, los 195 países que acordaron el limitar la temperatura, la subida de la temperatura del planeta en 1,5 grados, y salieron los Objetivos del Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030. O sea, el 2015 fue un año bastante de referencia en este tema, ¿no? Y que justo la Laudato Si ya salió ese año y yo no la conocí en ese momento, sino unos años después, que ya te lo voy a contar también. Em, pero bueno, o sea, para mí ese año sí fue como empezar esta trayectoria ya oficialmente a nivel de profesional, pero también a nivel personal, como esa unión de mi carrera y mi profesión, también como el sentido también más a nivel personal de mi fe y de mi misión. Em, Porque ahí ya, justo terminando el máster, empecé a trabajar en una empresa, en otra que no es la que trabajo ahora, pero en este tema, era el área de sostenibilidad y medio ambiente. eh, y ahí me empecé a meter mucho más en estos certificados que contaba antes, como para los edificios, hasta que en el 2020, o sea, de hecho pasaron todos esos 5 años entre estudiar y trabajar, en el 2020 fue que ya descubrí la Laudato Si.
Y haber descubierto la encíclica sí fue como, mira, mi fe, o sea, y la iglesia tiene algo que decir de esto que estás haciendo, de esto que estás trabajando. Ujú. Entonces para mí fue como un descubrimiento impresionante, y esto fue hace 5 años, Sí, eh, pero de decir es que esto tiene mucho más sentido, no es solamente una profesión lo que estoy haciendo, sino que desde mi profesión y desde mis funciones en esta empresa en concreto, yo sí puedo aportar no solamente al cuidado del planeta y de la casa común, sino también a algo más grande, ¿no? sí. Mm, Fue materializada, ¿no? O sea, exacto. es la manera en que una parte de tu fe se puede materializar. Exacto. Entonces, bueno, a partir de ahí sí fue empezar a meterme mucho más en qué está haciendo la iglesia en esto. Entonces, bueno, existe el movimiento Laudato Si, que es una iniciativa directa del Vaticano y es enorme, la verdad. Después dejamos el link para su página web. Después ahí, a raíz de eso, descubrí el Movimiento Economía de Francisco también, que ahora ya es una fundación, también una iniciativa de gente del Vaticano, pero como del deseo del Papa Francisco, y de hecho Economía de Francisco, que esto siempre hay que aclararlo, no es por el Papa Francisco, sino por San Francisco de Asís. Entonces Ujú. también Ah, como ver la figura de San Francisco de Asís, no tanto en la sabía eso. parte, bueno, mira, es por San Francisco de Asís. Ya. La parte, o sea, ver también como la figura de San Francisco de Asís, tanto en la parte del planeta y del medio ambiente, como de la naturaleza, como de la economía, como que todavía le da más sentido aún, ¿no? O sea, por esto que decía de la integración de todas estas partes. Em, y después, por contar un poco más también como mi trayectoria a nivel profesional, dentro de lo que hago, también ha sido muy bonito porque no solo me he quedado en la parte medioambiental, por ejemplo, de los edificios y del diseño, la operación y cómo funcionan y cómo se puede también construir, porque hay una parte como de toda la obra de la construcción y de los materiales que se utilizan, que ahí es, o sea, podríamos hablar mucho más y no creo que sea tan el tema de hoy, ni que a lo mejor le Ahí. interese a tanta gente, pero o sea, ahí ves también como la integración de tantas cosas, ¿no? Que también lo digo por otro tema que ahora mencionaré. Pero después ha sido muy bonito porque me he metido también dentro de mi trabajo en cómo impactan los edificios en las personas que lo utilizan y que lo van a utilizar en el futuro. Entonces ahí también hablando con lo que hablamos en el trabajo, o sea, como también la ecología integral, hablándolo como esta ciencia integradora, también se aplica incluso en el día a día de mi trabajo, no solamente en el resultado que va a haber, sino también como en el día a día, ¿no? Entonces la ecología integral no es solamente como en algo que se va a materializar en el futuro, sino que en el día a día desde el asombro y desde lo cotidiano también se puede aplicar la ecología integral. Y una cosa que tampoco he dicho, que me lo preguntaste antes de como el por qué, como a nivel personal también, o sea, como dentro de mi trayectoria, yo creo que también es verdad que esto a lo mejor es más sensibilidad a nivel personal, pero yo creo que haber crecido, nacido y crecido en Venezuela, donde los recursos no valían nada, y, o sea, yo escuchaba siempre, y esto yo lo repito mucho, pero es verdad, yo de chiquita yo me acuerdo como de, el agua es muy barata, gástala. Sí, sí. El aire acondicionado, la luz, ¿qué importa pagarla? Porque es gratis. O sea, Todo era es gratis, sí. gratis, claro. Entonces, o sea, si vale tan poquito la gasolina es gratis. O sea, Claro, entonces, claro, yo ya más consciente y de grande, decía, es que obviamente esto no es gratis, hay un precio a pagar por todo esto. Entonces, claro, está también la conciencia y y el valorar como los recursos y todo esto que el planeta y que la creación nos ofrece y que Dios nos ha ofrecido. Y ahí claro. entonces entra también como el sabernos administradores de lo creado. No es Sí, solamente, y ahí está el punto de mi fe versus el trabajo y ya, ¿sabes? Como el nivel profesional. O sí. sea, yo creo que aquí la diferencia que iba a tu pregunta, Ujú. hoy en día el tema de sostenibilidad no hay duda que está de moda.
O sea, a mí hay Sí. muchísima gente que me dice, es que trabajas en algo que está de moda. Cuando empecé a trabajar en esto no estaba de moda, nadie sabía lo que era la sostenibilidad, nadie sabía lo que era esto, pero llegué ahí. O sea, De lo de que alguna nos forma. interpela por ser Claro, de cristiano. alguna forma como que sí fui, o sea, y yo también pues ahí Dios se vale de todo, como que el curso, el tal, la persona que me contó de esto, el profesor que me habló de esto, mi sensibilidad ante ver o el estar abierto a ver las cosas, a ver cómo, o sea, si yo utilizo pues este bolígrafo, de dónde salió, quién lo, o sea, Claro. cómo Y está lo cambia todo. construido todo. Entonces, el ver y preguntarnos las cosas y el descubrir los procesos, cómo llegó esto aquí, todo como que nos hace más conscientes del mundo en que vivimos y justo de toda esta integración de, de aspectos, de áreas, de todo, ¿no? O sea, al final es una ciencia que integra todo, o sea, la ecología integral. Y, y aquí lo que quería decir antes también era que el Papa Francisco habla muchísimo como de que todo está conectado, sobre todo en la Laudato Si, repite muchísimo el todo está conectado, la interconexión de cosas, o sea, cómo al final necesitamos de los otros y necesitamos como unirnos para poder ver el mundo con otros ojos y poder responsabilizarnos con lo que está pasando. O sea, si al final influye la actividad humana y lo que yo hago hoy en lo que pasa en África o lo que pasa en Perú o lo que pasa Total. en cualquier parte del mundo, o sea, y yo esto también lo digo muchísimo, pero ha sido como una conversión que el Papa Francisco habla mucho en en todo sus encíclicas y exhortaciones de la conversión del corazón, porque la ecología integral también implica una conversión del corazón. Y aquí es donde digo que es un proceso porque si yo soy consciente de que en China y en el sur de Asia se fabrican muchísimas cosas a un coste muy barato o a un coste humano también que tiene un impacto económico y social muy importante. Después, claro, si a mí me llega esto que fue fabricado en China, eh, y me costó 1 euro, no sé. O sea, como, ¿cuál es el valor real de mi acción de comprar esto que viene de China? O sea, que al final esa conversión del corazón viene un poco de ahí, ¿no? Y no es simplemente cosas que van cambiando como en el día a día, en las decisiones y de cómo consumimos todo, sino también el cómo yo me responsabilizo de eso. Sí, y En- de reparación, ¿no? O sea, creo Claro, que yo también esto lo digo un montón, o sea, creo que, y a la gente de pronto no gusta, ¿no? Pero es verdad, o sea, yo creo que mientras aceptemos que todos tenemos las manos manchadas de sangre, ¿eh? Todos, o sea, por usar un celular, la computadora que estamos usando que está ensamblada en Centroáfrica, o sea, sí, todos, es como, ok, no vamos a vivir aislado del mundo y tal, ¿no? Pero sí, como decir, bueno, somos parte de esto, ¿cómo reparamos de cierta manera, ¿no? Y que unos van a reparar, otros no, bueno, ¿cómo reparo yo, no? Entonces, bueno, acaba un poco mi siguiente pregunta, porque bueno, creo que sí quiero tocar esto antes de que se nos acabe tanto el tiempo, porque bueno, me parece que claro, tú ves, o sea, tu trabajo, sustentabilidad, que la gente que trabaja ahí, pues puede que sea o no creyente, pero creo que el que tú lo hagas desde las gafas del pensamiento social cristiano, o sea, como que al final lo cambia todo desde cómo lo vives tú, pero también cómo, o sea, lo que tú aportas a tu trabajo, ¿no? O sea, eso es como una parte que quería tocar, o sea, que te quiero como, o sea, no es para ahondar más en este tema porque quizá ya explicaste, pero sí, o mm, sea, como que como tu mismo trabajo, ¿cómo lo harías si no fuera desde estas gafas, desde estas gafas del pensamiento social cristiano? Y luego... Te voy a hacer la siguiente pregunta de una vez. Y luego yendo hacia lo que hablábamos del coste social y del coste real, o sea, hoy en día se habla justo, ¿no? O sea, mucha, ese,
la gente que es más de una cierta ideología dice, no, es que esto del medio ambiente es más como para los hippies o para la tal, ¿no? Mm. Y que, claro, después de la revolución del Papa Francisco, de decir, no, esto es un tema de todo cristiano, porque es un tema de la casa común y tal, etcétera, pero sí, pero sí como si puedes andar un poco, o sea, ¿por qué esto es en verdad es un tema humano de que lo que yo haga hoy en día también se puede ver reflejado o sea, en Asia, en otros países, o sea, que al final el cambio climático, los pobres son los que o sea, va a retrasar 100 años de combate a la pobreza y bueno, esto ya está más ligado como a mi Sí. tema, pero sí, ¿no? O sea, como porque es un tema también de justicia social. Sí, bueno, creo que va a empezar por la segunda parte. Em, o sea, porque al final la iglesia, o sea, y el tema de, al final, lo que nuestra fe y lo que la iglesia quiere hacernos entender, pero porque al final viene desde nuestra identidad, o sea, como parte de la creación, eh, el mirar la creación como un don de Dios y como algo creado, o sea, como que toda la creación clama a su autor, que es el creador, que es Dios, pero Ujú, también a nosotros como personas, como parte de esa creación, ¿no? Entonces, sabiendo esto y esa conexión con todo lo creado, volvemos al tema de siempre, que es la dignidad de la persona y de la vida humana, vinculada a todo el resto de la creación, pero con una visión a su vez integral. ujú, Entonces, dentro de este tema, o sea, dentro de esta mirada integral a la dignidad humana dentro de la creación, entra que el Papa Francisco también lo decía mucho, el clamor de los pobres y de las personas más necesitadas, pero claro. como también el compromiso con la sociedad de poder llamar, o sea, como a la participación en este sabernos creados que nos debe llevar a su vez a un camino de común, y por eso también el tema de la casa común para mostrar como, pues que es de todos, ¿no? Em, que también implica las relaciones personales, las sociales, o sea, todos los diferentes tipos de ecología que también pues entra los principios de la doctrina social de la iglesia, o sea, en ese camino, pero que invita a ver sobre todo, a ver el mundo como un don, y yo esto siempre lo digo, cuando tú te sabes don, nos asombramos por lo creado y a partir de ese asombro directamente, pues también nos lleva a la gratitud y esa gratitud por lo creado, sabiéndonos don, nos hace responsabilizarnos de Ujú, nuestras acciones y de nuestra forma de vivir en lo cotidiano, ¿no? Y eso pues también lleva como a entender lo que decimos, la conexión con pues lo que pasa en el otro lado del mundo y aquí. Que eso no implica, que ahora también lo decías, como a los radicalismos, porque de eso no se trata. O sea, ni se trata de me voy a aislar del mundo y no voy a usar ni el teléfono, ni la computadora, ni nada, porque evidentemente también hay bienes que nos ayudan pues a muchas otras cosas y sin duda pues esto es algo. Es verdad que o sea, lo que se puede hacer es, pues, ser más responsable con, en vez de cambiar el teléfono cada año, pues voy a tratar de que me aguante y cuidarlo lo más posible, ¿no? Porque también lo veo como un bien. O sea, al final claro. no es cuestión de ver todo como algo malo, porque ahí también está el punto de los radicalismos y de la polarización. Ujú, Em, sino de ver con una mirada más amplia en todo, en lo que elegimos, en lo que ponemos la atención y o sea, incluso con el tema de la alimentación también. O sea, no hay que,
ser radical con lo que comemos, pero a lo mejor sí, o sea, desde el sentido común y desde también, pues, desde la responsabilidad personal, ¿no? O sea, sabiendo que eso tiene, o sea, no solamente lo que siempre decimos el bien común, o sea, no solamente por mi bien, sino por el bien de los demás, ¿no? Y de los otros, y eso implica, pues, una cadena. Pero cuando nos damos cuenta como del mundo donde vivimos y con quienes lo compartimos, podemos ser más responsables Ujú, y que lo que hacemos afecta a otro. Entonces, la responsabilidad siempre viene como una consecuencia, ¿no? Y de de la solidaridad que abre también camino como a esas transformaciones humanas y de las mismas relaciones que se crean. Em, y que también el cuidar el planeta y cuidar como estas decisiones, pues también es cuidarnos a nosotros mismos, o sea, y cuidar a mi hermano que está al lado, o sea, y al pobre y a todos. O sea, es que yo creo que aquí el tema también de la polarización, y ya me meto con ese tema, o sea, hoy en día es verdad que este tema del cuidado del planeta y del cambio climático y todo está súper polarizado y politizado. Entonces, es un engaño del mundo creer que si me intereso por este tema, entonces creo esto y esto y esto y esto también, o sea, o otras muchas cosas, o que si no me intereso, también creo esto, esto y esto. O sea, al final es encasillarnos. Encasillarnos en cualquier tema no está bien. Creo ujú. que, o sea, evidentemente el tema que ya lo hablamos en el último episodio con también con las Naciones Unidas, se ha hecho mucho bien, pero también hay mucha contaminación de Claro, temas y sin duda entonces hay gente que rechaza directamente todo lo que venga de las Naciones Unidas cuando, o sea, o porque las Naciones Unidas dice lo del cambio climático. Es verdad que ahí hay cosas del cambio climático que dice las Naciones Unidas que no está bien porque rechaza pues a la persona humana en sí misma. Entonces ya directamente eso, o sea, con el tema de mucha gente dice que entonces quien tiene más hijos es un irresponsable. Pues obviamente la fe y la dignidad humana pues eso no lo comparte. sí. Entonces ahí yo creo que es una cuestión Poner de... a pensar simplemente. Total, o sea, es una cuestión de investigar, de abrirse también a escuchar, al diálogo, o sea, y yo creo que a eso, a mirar el mundo con una mirada más integral. Y ahí lo uno, y por eso quise empezar por esta parte, con lo de si yo entonces mi trabajo no lo viera con estos ojos, lo vería, perdón, y no, o sea, no quiero juzgar sin duda a mis compañeros de trabajo a lo mejor que no tienen esta mirada integral, pero es verdad que muchas personas sí se pueden quedar con una sola visión o una sola pata, por decirlo así, no sé, rama de esta ciencia de la ecología. Entonces, como que al final podría seguir haciendo mi trabajo, pero dejando afuera, pues al final a la persona. O sea, y yo creo que ahí está el tema, o sea, el respeto por la persona que está en este entorno. O sea, esto, por ejemplo, en inglés, que se llama el built environment, eh, en español es verdad que el entorno construido a lo mejor no es muy, un término muy usado, pero al final yo creo que ahí está la diferencia, o sea, el ver a la persona también en todo entorno urbano. O sea, en todo entorno construido, en todo entorno rural, eh, o sea, como que ver también que en mi sector Sí. también, porque es verdad que la Todo lo que sostenibilidad, consumimos. todo, y yo no, y hoy ahora no hemos hablado por lo menos de la sostenibilidad aplicada a otras áreas del mundo, porque es verdad que también en el marketing, en compras, o sea, hay millones, o sea, la sostenibilidad es aplicada a todo, se puede aplicar a todo. Yo lo aplico a la parte de la construcción y el sector Sí, este, sí. Pero ¿cómo lo pero podríamos aplicar? O sea, alguien que trabaja en lo que sea, o sea, como que cómo se puede aplicar en el día a día, ¿no? O sea, como que claro. podemos igual terminar con eso, esa idea, ¿no? Sí, yo creo que ahí, o sea, realmente es
el llamado a ser responsables realmente, o sea, que mis tareas diarias y mi trabajo me humaniza, o sea, en el trabajo del día a día, saber que todo tiene una consecuencia, o sea, y que por más de que yo esté a lo mejor trabajando, no sé, en temas de programación o inteligencia artificial desde la India para algo en Estados Unidos, o sea, al final ese trabajo del día a día humaniza y me revela la dignidad de la otra persona, de otro, porque siempre, obviamente, hay alguien detrás. Y dentro, o sea, partiendo de ahí, del trabajo, el ser responsables con lo que hacemos, con cada una de nuestras acciones, independientemente de lo que sea, eh, el aprender a ver el mundo con no solamente como mi círculo y mi Sí, radio, sino aprender a ver como las consecuencias y de dónde vienen las cosas. Yo creo que sí, eso es clave. sí. Eh, Cuestionar, ¿no? Sí, realmente. O sea, por ejemplo, el tema de las consumo. Es como cuestionarse si realmente necesitamos otros jeans, ¿no? O otra exacto, blusa, primero eso. Y o después, ¿qué voy a otro hacer? celular. Claro, y después está, que no lo he mencionado, la economía circular, justo. Ya, Entonces también, o sea, aprender o sea, como, y de hecho también el Papa Francisco habla mucho de la cultura del descarte, porque vivimos en una cultura donde si ya no me funciona, pues lo que decía, el teléfono, pues ya, ven, me compro otro. ¿Y qué hago con este? O sea, entonces es como llevar el pensamiento y el corazón, pues a un paso más allá de decir, ¿lo necesito o no lo necesito? ¿De dónde lo saco? ¿Quién lo qué principios y qué valores tiene la empresa que hizo esto también? O sea, el compartir, o sea, como el apoyar también cosas que comparten tus valores y tus principios, ¿no? ¿Qué hago después con lo que desecho? O sea, el tema de los desechos es clave, porque aunque yo eh, me deshaga de un plástico aquí en mi casa, después es verdad que muchísima gente dice, yo no sé dónde va a terminar eso, pero el simple hecho de mi acción, de dejar eso en el cubo de basura que sé que corresponde, o sea, realmente dice justo. mucho de mí. O sea, Hacer. y no por lo que otros dirán de mí, para nada, sino lo digo como revela mucho de lo que hay en tu corazón y en tu interior. Entonces, si nuestras acciones revelan justo eso, como el mirar, el cuestionarse, el dejarnos asombrar por la realidad, no solo de mi entorno, sino de la de otros lugares, o sea, sí va transformando mi día a día y mis actos y por supuesto las consecuencias de eso, Cambia ¿no? el mundo, ¿no? Sí. Totalmente. Entonces, el dónde desechamos las cosas, el cómo lo desechamos. Sí, y no porque no lo veamos, o sea, y yo nada más como que también voy a decir una idea muy rápida para no extenderme, pero, o sea, a mí me impactó mucho una vez que el cardenal Tagle, justo, que era Ujú. cuando era presidente de Cáritas, en una de sus conferencias dijo, es que el que no lo veamos no significa pues que ya no exista, ¿no? O sea, y eso habla, por ejemplo, del tema de la basura, ¿no? Muchas veces como lo desechamos, o la gente que vive, o sea, en Latinoamérica de pronto lo ves un poco más mezclado, ¿no? Pero bueno, si vives en Europa o si vives o incluso en en algunas secciones de México o Latinoamérica, se desecha la basura y es que no la ves en la calle. Entonces, como que de verdad, no sé, es como que tu inconsciente piensa que ya desaparece, ¿no? Es que nada Sí, desaparece. O sea, la cantidad de basura que uno genera se queda aquí, ¿no? Y dónde está, se está yendo, pues a otros países, ¿no? O sea, entonces Canal Tagle decía mucho eso. Se le hablaba de cómo en las Filipinas estaba llegando camiones de basura, de basura que no era de ellos, ¿no? Entonces, al final, justo es un tema de humanidad, es un tema, no es un tema no solo de medioambiental, de ecología integral, justo como dices, es un tema de humanidad y de sabernos creación y co-creadores, ¿no? totalmente, totalmente. Y ahí, por ejemplo, o sea, y después aquí podríamos alargarnos mucho más dando datos, pero, o sea, Sí, existe una isla de basura en el Pacífico que es más grande que Francia. Y esto no es algo nuevo, lleva sí, décadas, décadas. Entonces, claro, si yo sé
como si yo aprendo a ver esas consecuencias, pero también obviamente hay un tema de pues salir de uno mismo e informarse, ¿no? O sea, el cuestionarse por todo sí va cambiando y sí va siendo algo como compartido, que al final vivimos en un mundo compartido, o sea, no nadie está aislado de nada. Y al final es eso como el valorar la creación como un don de Dios eh, y a la humanidad que nos ayuda a comprender como esa misión y esa vocación del hombre en el mundo, ¿no? Sí. Em, Sí, o sea, yo creo que al final es tratar un poco de dar como, o sea, y la iglesia nos invita mucho a dar luz a como todos estos problemas y a todas estas situaciones, pero también a dejarnos asombrar por la belleza y por las cosas que compartimos con los demás, con el mundo. O sea, y hay una frase que a mí me encanta, que es como que el mundo no es algo más que un problema a resolver, sino un misterio gozoso del que contemplamos. O sea, y que eso implica una mirada, un cambio de mirada y una conversión del corazón, que es lo que el Papa Francisco sobre todo llamaba mucho a todos, a dejarnos asombrar y contemplar por lo creado. Creo que esto es una pequeña, es la introducción, a pesar de que ya llegamos al final, pero esto es la introducción a todo un tema que es demasiado necesario el adentrarnos, el quizá podamos adentrarnos un poquito más o hacer otro episodio como de puente, porque cuando hablemos de Sí. migraciones también esto es un tema clave, ¿no? O sea, cuántas migraciones hay por cambio climático y por contexto climático. Entonces, pero sí, es como un pedacito sí, de un tema, pero que también está ligado al trabajo, porque es como tú lo vives. Y nada, me encantó que conocer un poquito más, aunque ya yo conocí un poco la historia, pero conocer un poco más como esta mirada integral. Y Ujú. bueno, no sé si hay una, dos, que tres ideas que quieras como dejar antes de cerrar. Sí, yo creo que sobre todo, o sea, como el desafío que vemos como en el mundo hoy en día y con todo esto que podemos escuchar diferente, em, o sea, a unirnos como familia humana, o sea, y como personas en la búsqueda de este desarrollo integral y no solamente el desarrollo integral, sino el desarrollo humano integral, que también lo mencionamos en el episodio pasado con esperanza, o sea, porque creo que aquí es clave también, o sea, no ver las cosas como una catástrofe y ya está, sino saber que como que sí nos toca a nosotros y depende de nosotros que el mundo que vivimos y que dejaremos para las generaciones del futuro, pues esté bien. em, por una parte de eso, y después también como a saber reconocer que todo lo creado es parte, o sea, de la creación de Dios y que somos administradores de eso creado, que al final hay una frase que hemos dicho mucho que al final una especie que deja de existir es una especie que deja de dar gloria a Dios. Y ahí entra pues la especie, todas las especies de lo creado con nuestro trabajo, que somos responsables de todo lo que pasa en el mundo y que las pequeñas acciones sí tienen un impacto no solamente en nuestra propia vida, sino en la vida de los demás. Entonces es como el llamado a poder mirar el mundo con una mirada más integral, más humana, em, y a buscar, a preguntarnos, a cuestionarnos. Sí, sí, me gusta. Pues muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Mariana, y muchas gracias por escuchar hasta aquí todos los que han escuchado. Y bueno, nos vemos en otro episodio de Esquina Común. Muchas gracias. Gracias, Coco. Bye.